Hola, buenas tardes. Mi nombre es María José León, yo soy asistente social y hoy día les traigo una presentación y vamos a analizar la temática de la convivencia vecinal, ¿ya? Siempre cuando analizamos algún tema es importante ir separando como los temas, ya ir desde lo más genérico a lo más específico. Entonces, cuando nosotros hablamos de convivir, el acto de convivencia, se relaciona a la acción de convivir, es decir, vivir en compañía de otro o de otros. Ya en un concepto ya más amplio se trata de un concepto vinculado a la coexistencia pacífica y armónica de grupos humanos en un mismo espacio. ¿Ya? Ese es como el sentido y el objetivo final que tiene la convivencia. En el fondo, convivir en forma pacífica y de la forma más armónica posible. ¿Ya? Y cuando hablamos de convivencia vecinal se refiere que un vecino o una vecina es una persona que vive relativamente cerca de otra. También en un sentido más estricto y más específico es un término que se aplica a las personas cuyas casas están contiguas y en un sentido más amplio se aplica a los habitantes de un mismo barrio. ¿Ya? Entonces, si juntamos ambos conceptos sería como la acción de convivir en armonía, ¿cierto? Idealmente con armonía, con personas que comparten un mismo espacio, ya un mismo lugar, un mismo barrio, un mismo sector. A eso se refiere básicamente la convivencia vecinal. Y también para entender el concepto de convivencia, también es importante que nosotros podamos entender que los seres humanos no son seres aislados, ¿ya? Y no están solos. El ser humano es un ser social, ¿ya? Y que no vive, ninguna persona vive aislada del resto, ya que la interacción con otros individuos es imprescindible para el bienestar y la salud. La convivencia de todas formas puede resultar difícil por las diferencias de todo tipo, ya sean sociales, culturales, económicas, que existen entre los hombres y las mujeres. Ya nosotros somos seres sociales, entonces estamos desde que nacemos, que estamos en convivencia y en interacción con otras personas. El primer punto de partida de la convivencia que nosotros, que los seres humanos viven, es en su familia, su grupo familiar. Ya después tenemos amigos, compañeros de trabajo, en la medida que vamos avanzando en la vida, ¿cierto? Vamos ampliando nuestro círculo de interacción. Y un punto importante es el que nosotros hoy día vamos a recalcar, es el tema de los vecinos, ¿ya? En el fondo, es decir, que comparten un espacio determinado. Y el problema de la convivencia muchas veces tiene que ver con las diferencias que existen en este grupo de personas que son tan distintas unos de otros. Entonces ahí es donde encontramos el problema de la convivencia, esta forma de vivir de manera pacífica, se ve opacada por estas diferencias que nosotros podemos tener con otras personas. Eh, y todos los seres humanos, a pesar de definirse como un ser perfecto de la naturaleza, tiene carencias y que lo limitan y lo hacen vulnerable y sensible a los efectos del ambiente natural, físico y social que lo rodea. Por lo tanto, al sentirnos vulnerables, también necesitamos de la ayuda de los demás. Entonces, por más que el ser humano quiera definirse como un ser perfecto, autónomo, igual siempre se requiere de la ayuda y la compañía. Ahí lo vamos a analizar más adelante con las otras diapositivas. Y también el punto también importante para analizar es que hay que entender de que siempre se va, desde que tú vives en un lugar físico, tienes que convivir con vecinos, con personas que están a tu alrededor, ya sea en una comunidad, en un barrio, etcétera. Te vas a encontrar con ellos en calle, en pasajes, en la micro, en el colegio, en ascensor o en cualquier otra dependencia comunitaria. Entonces siempre hay que procurar ser educado con todos los vecinos, aunque alguno de ellos no sea de nuestro agrado. Tener un trato educado con todos ellos facilita en buena medida la convivencia. Ya esto se refiere también a que al hecho ya de salir de la casa, tus convivas son distintas, por lo tanto, no todos viven de la misma forma que un ser humano va a vivir o va a actuar, y entonces hay que aprender a ser tolerante y poner toda la disposición para que las relaciones puedan ser lo más armónicas y pacíficas posible. Una de las formas de aprender a convivir, el hombre es una de las pocas especies que ataca y destruye a otros, por eso el ser humano debe aprender y debe aprender a no agredir ni física ni psicológicamente a otros miembros de su comunidad, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que debemos aprender nosotros como seres humanos que vivimos en comunidad? Primero, aprender a no agredirse. Ya sabemos que la forma de arreglar los problemas no es la forma violenta, la forma física, la agresión física hacia otro. Aprender a comunicarse, que es fundamental. Cuando existen los problemas, hay que comunicarlos de forma inmediata antes que esto sea más grave de lo que fue en un inicio. Entonces, es importante que esa forma de comunicación sea
expresar el mensaje de la forma más clara, más educada y lo más honesta posible también. Aprender a interactuar con otros, aprender a decidir en grupo, y aquí también es un punto importante, y aquí está una prueba de la tolerancia de cada persona, es con estas organizaciones, perdón, que se dan dentro de espacios específicos, como por ejemplo los grupos o los comités de trabajo, las juntas de vecinos, o cualquier otra agrupación donde exista personas de distintos lugares. Entonces, lo más importante es aprender a tomar decisiones en grupo de la forma más democrática posible y que se llegue a un consenso único finalmente, o un acuerdo único. Aprender a cuidarse mutuamente, que también es importante. Los vecinos también son una muestra de que también te puedes cuidar, se pueden cuidar entre ellos, ya no necesariamente tienes que llevarte mal con el vecino, sino que por el contrario tratar de poner toda la voluntad para que ver lo más positivo que puede ser el tener vecinos, ya el cuidarse mutuamente. Por ejemplo, el tema es la buena convivencia vecinal, también es una buena forma de la prevención de ciertos delitos, como los robos, por ejemplo. Y además tienen que aprender a cuidar el entorno, porque el entorno que los rodea es el mismo entorno para todos. Entonces es sumamente importante ese único entorno, tratar de cuidarlo todos de forma conjunta. ¿Cuáles son los factores más importantes que tenemos que considerar en la convivencia vecinal? Primero, tener súper claro cuáles son las obligaciones de cada uno. ¿Ya? En una comunidad siempre hay que respetar normas y cumplir ciertas obligaciones para que todo funcione correctamente. Si con alguna norma no estamos de acuerdo, podemos decirlo en las reuniones, pero no llevarla contra, así por nuestra cuenta. Por ejemplo, si hay que sacar la basura, limpiar el antejardín, todos esos acuerdos que se pueden llegar, tratar de cumplirlos para evitar el conflicto. Y también por lo mismo, porque el incumplimiento de estas reglas puede ser causa de muchos conflictos en las comunidades de los vecinos. Entonces, lo más importante, llegar a un acuerdo entre todos, y es que esos acuerdos se cumplan, y eso es parte de nuestras obligaciones, ¿ya? Las discrepancias son muy frecuentes, especialmente en los temas de comunidad, ¿ya? Porque también hay que tener en cuenta que las comunidades se rigen por mayorías, que son las que deciden. Si aún así no está de acuerdo con lo que la mayoría eligió, utilice las causas legales para reclamar, pero no rompa la armonía de la comunidad. Respeta a los vecinos y sus acuerdos, y también debemos evitar en la medida de lo posible las críticas a los vecinos, y menos en la ausencia. O sea, no puedo estar de acuerdo quizás con alguna forma o algún acuerdo que se llegó, pero no es la vía de la violencia o la vía de la discusión, decirlo, sino que pueden existir otras vías como más legales, o yo averiguar o decirlo de buena forma si hay algo que a mí no me parece, ¿ya? Y además que hay que ser súper claro que los acuerdos, cuando se llegan en forma entre que todos estén de acuerdo, la mayoría por lo menos, lo que a mí me corresponde es la obligación de hacer caso a esos acuerdos, ¿ya? Evitar las críticas, como decía ahí, y menos si las personas no están, evitar ese tema de hablar de personas en su ausencia. También la buena convivencia, y para eso también hay que procurar cuidar las instalaciones comunes, ya como las sedes sociales, las multicanchas, los juegos infantiles, los jardines. Si tenemos niños también, o mascotas, que también son siempre los puntos como de conflicto en una comunidad, tratar los ruidos molestos también, tratar de evitarlo, ¿ya? Evitarlo, porque todos sabemos que si yo tengo un animal y que ladra mucho o que lo tengo suelto, le puede molestar a otras personas, no sé, hay muchas prácticas que son hoy día el foco más importante de conflicto a nivel comunitario. Por ejemplo, el riego de las plantas, sacudir alfombras o lavar alfombras afuera, otras tareas domésticas que pueden ocasionar pequeños percances. También deberá ser educado y dar el saludo, buenos días, buenas tardes, un saludo es sumamente importante a sus vecinos y a las personas que se encuentran en las instalaciones comunitarias, ¿ya? Esto es importante porque generalmente cuando analizamos y trabajamos el tema de la convivencia, siempre son cosas muy domésticas las que son puntos de conflicto. Entonces, hay que considerar dos puntos importantes. Primero,
pensar de que mis acciones le pueden molestar al vecino. Si yo escucho la música demasiado alta en horarios que no corresponde, o por ejemplo, si quiero hacer una acción como la que estábamos viendo acá, cotidianas de tareas domésticas, lo importante siempre es avisarle al vecino. Vecino sabe que voy a lavar la alfombra, o que voy a lavar el auto, o cosas así para evitar el conflicto, ¿ya? Esos son puntos sumamente importantes. Analicemos los factores negativos de la convivencia vecinal. El primer punto, los prejuicios. ¿Ya? En el fondo, ¿qué significa un prejuicio? O es una mala predisposición de antemano a la convivencia, lo que nos hará tener una actitud negativa ante los demás, dificultando enormemente la relación. El prejuicio va en contra del respeto en cada persona. El prejuicio va en contra del respeto que cada persona merece. Perdón. En el fondo es formarme una opinión sobre algo o una persona sin siquiera conocerlo. Eso es lo que es el prejuicio. Entonces, muchas veces las personas actúan frente a un prejuicio y ahí partimos súper mal el tema de la convivencia, porque si yo quiero formarme una opinión con respecto a alguien o algo, o yo quiero opinar sobre algo, lo primero que yo debo hacer es conocer, ¿ya? No puedo emitir un juicio sin antes conocer una realidad o también comprender una realidad a una persona. Otro factor negativo de la convivencia vecinal es la intransigencia, ¿ya? Convivir con los demás supone también un esfuerzo en conseguir puntos de acuerdo. Para ello, todas las partes deben ceder a menudo en sus posturas. Cuando alguien no está dispuesto a ceder, la convivencia no es posible. Se podrá producir una relación de acatamiento, subordinación, pero nunca de auténtica convivencia, ¿ya? Esto es importante, que hay veces en que hay que ceder, ¿ya? Ceder, escuchar los puntos de vista del otro y no cerrarse en el punto de vista propio, sino que abrir un poquito también la postura y escuchar a la parte la otra parte que está en conflicto o que tiene que emitir una opinión. Otro factor negativo que podemos encontrar en la convivencia vecinal tiene que ver con las faltas de comunicación, ¿ya? Pero cuando se refiere de comunicación, tiene que ver esa comunicación verbal, ¿ya? Hablando se entiende a la gente, es un dicho popular, realmente acertado en este punto. ¿Cuántas veces la falta de comunicación provoca situaciones difíciles en todos los ámbitos de nuestra vida que podrán ser solventadas con una simple conversación? Cuando una persona es capaz de hablar verbalmente con otra persona, lo que estás provocando es que te está clarificando una situación, ¿ya? Y aquí ya no es necesario que yo interprete, no es necesario que yo interprete un gesto, porque eso igual es una forma de comunicar, pero la comunicación verbal es lo más importante porque es lo más claro que existe, ¿ya? Es lo más frontal que podemos encontrar en la comunicación. En este punto, por ejemplo, podemos poner un ejemplo, es un problema que puede existir entre dos vecinos, que si yo no se lo hago saber a mi vecino, quizás la otra parte nunca lo va a saber, ¿ya? Y si yo quiero intentar comunicarlo con una mala cara, o con un gesto, o con un portazo, qué sé yo, que también son otras formas de comunicar, son formas que no son directas y que no llegan como la comunicación, una buena conversación. Entonces, el punto importante aquí es que frente a cualquier problema, por más mínimo que sea, siempre lo más importante es conversarlo, planteárselo a la otra parte. Ahora vamos a analizar los elementos que son importantes para una buena convivencia vecinal. En primer lugar, tenemos el respeto. ¿Ya? Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra persona, la primera premisa es aceptar la dignidad de esta persona como tal, ya sin prejuicios ni discriminaciones, y entender que pueden tener pensamientos y opiniones distintos a lo nuestro. Eso es muy importante. Esto no implica que no podamos discutir o combatir estas opiniones, pero siempre respetando a la persona, ¿ya? Ese es el punto básico de la convivencia vecinal. La cordialidad, entendiéndose esta como una actitud positiva en nuestra relación con los demás. Un ambiente de cordialidad facilitará nuestras relaciones con los demás, pero si nuestra actitud es recelosa o indiferente, difícilmente nos llevará a una convivencia satisfactoria, ¿ya? La cordialidad tiene que ver con manifestar ciertos gestos, ¿ya? Con otras personas, como saludos, gracias, cosas muy simples, ¿ya? Y que tiene que ver con una actitud donde yo me posiciono en una actitud frente a el lugar donde yo estoy viviendo, ¿ya? Entonces, cuando yo trato y saludo al vecino en la mañana, o le doy el buenos días, o le doy las gracias por algo, les aseguro que estamos dando un gesto y estamos aportando en una buena convivencia. La inteligencia. Las buenas intenciones no son siempre suficientes. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que tienen el dudoso don de la impertinencia y molestan continuamente sin ser conscientes de ello?
para tratar e intentar conocer a la otra persona. Y en caso contrario, saber callar en determinados momentos, ¿ya? Una persona socialmente inteligente sabe comportarse con personas muy diversas social y culturalmente, ¿ya? Aquí cuando hablamos de inteligencia, no tiene que ver con la inteligencia con el intelecto, ni que quién sabe más o quién tiene más estudios. Esto tiene que ver con una posición en la vida de adaptarse socialmente a un lugar, ¿ya? La educación, que también es una de las bases de una buena convivencia y la podemos considerar como un compendio de los puntos anteriores, ¿ya? Y eso tampoco tiene que ver con el nivel educacional que ha alcanzado una persona, sino que tiene que ver como desde la postura que yo adopto y de las ganas que yo, o el interés y del que yo le pongo para poder aportar en una buena convivencia en el lugar. Y como un punto de resumen, podemos ver que hay factores que favorecen la convivencia vecinal como el respeto, la participación, la cooperación, la comprensión y la solidaridad. ¿Ya? Son puntos fundamentales para poder llevar una armonía dentro de un lugar determinado. Y por último, como un mensajito, vivir el uno con el otro es lo que se llama convivir. Y esto no es posible si no respetamos y aceptamos ciertas normas y valores. De esta forma podemos vivir en armonía con nuestros vecinos. Eso sería. Buenas tardes.